la ciudad de Guanajuato. Espero que se encuentren muy bien. Fíjense que estoy en medio de un viaje que les había dicho, ¿no? Un viaje familiar. La toma la voy a manejar así para que puedan apreciar esta bella panorámica que tengo aquí. Nada más déjenme habilitar el chat para que aparezca. Déjenme ver. Chat en vivo, listo. Bueno, pues ojalá se puedan ir incorporando. Muchas gracias a todos. Gracias, aquí está mi querida Marisol, también Jenny, muchas gracias. Gracias por incorporarse, gracias por estar conmigo y ya saben, compartan la transmisión porque voy a estar hablando de cosas bastante interesantes que pues sobre todo tienen que ver con obviamente esta obra magnífica que es Don Quijote de la Mancha, y por eso aprovecho mi estadía aquí en la ciudad de Guanajuato, una estadía que realmente es corta, realmente ando de paso, pero pues no quería dejar pasar la oportunidad porque ya saben que junto con It de Stephen King pues es mi libro favorito, el libro choncho, el libro gordo que he leído más veces junto con It de Stephen King, que obviamente pues son obras que no se pueden comparar, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poquito con esta, o empezando más bien con esta relatoría en vivo, que como les dije, pues cada que valiera la pena iba a hacer una, no las iba a hacer tan seguido, ni tampoco si no valía la pena, y creo que esta vale muchísimo la pena. Déjenme acomodar un poquito la toma para que observen. Esta es una estatua de Don Quijote y Sancho Panza. Y el libro, si te refieres, Bocchini o Bocchini, al libro que de Don Quijote, que si tengo un ejemplar, sí lo traigo, pero lo dejé en la camioneta y estuvo, no se imaginan lo tortuoso que fue realmente poderme estacionar, podernos estacionar, porque sí, hoy vino muchísima gente aquí a Guanajuato, y la verdad es que de milagro estamos aquí pues establecidos sin que tengamos que estar corriendo por el carro. Entonces pues ahí se me olvidó mi libro. Pero bueno, pero lo que sí sé es que pues tengo los datos necesarios para hablar de esta gran obra, que es un libro que, fíjense, voy a hablar de bastantes curiosidades que a lo mejor ustedes no sabían, porque la realidad es que es un libro multicitado, un libro incluso, por ejemplo, que supuestamente es citado en frases de redes sociales. Supuestamente hay personas que ponen memes así como que motivacionales o bien que son frases muy sabias supuestamente, y algunas frases pues ni siquiera vienen en el libro, ¿no? Algunas otras sí, pero en general, por ejemplo, esa en concreto de la que se habla mucho, que dice que se utiliza en la política, ¿no? Que dice que ladren los perros porque es señal de que avanzamos. Pues en realidad eso no viene en el Quijote, en realidad eso nunca se lo dijo Don Quijote a Sancho Panza, sino que pues es una elucubración que la gente ha seguido haciendo. Digamos que a la gente le pareció verosímil, le pareció un poquito lógico que esas palabras vinieran de Don Quijote, y pues entonces empezaron a hacer ese mito, y pues se quedó como que era una frase de él, pero en realidad según lo que he podido investigar, puede ser algo más viejo, puede ser un proverbio tanto árabe como chino, que son pues sabidurías muy antiguas. Entonces, pues lo que quiero contarles, aparte de estas curiosidades, pues es obviamente algunos datos que son datos duros, ¿no? Como dicen. El primero, pues obviamente que es una obra pues muy vieja, que se trata de la primera parte, nació en 1605, una obra de 1605. Entonces, pues tiene obviamente una vigencia, una atemporalidad que la hace ser pues una obra magnífica. Y de hecho, fíjense, ahí les va el primer dato curioso. Ahora conocemos el concepto de fanfic, ¿no? O del fandom. El fandom, que es, digamos, pues, por ejemplo, algún autor en estos tiempos de la cultura pop, ¿no? Algún autor que, no sé, se tarda en sacar una obra, no sé, un anime o una caricatura de algo, o un cómic incluso. ¿Y qué pasa? Entonces hay una legión de fans que es tan fuerte que empieza a generar, digamos que, continuaciones apócrifas. Continuaciones, digamos, propias para satisfacer esa necesidad que tiene el fandom, que obviamente pues no viene de la mente del autor original. Y esto pasó con Don Quijote, porque fíjense que la segunda parte la gente se quedó muy picada
con la primera parte de 1605. Y sin embargo, la segunda parte, porque son realmente pues libros muy gordos, ¿no? La segunda parte fue publicada por Miguel de Cervantes Saavedra en 1615. O sea que se tardó 10 años en generar la segunda parte del Quijote, 10 años. Pero en ese intermedio hubo un Quijote apócrifo, donde por cierto se les daba otro tratamiento a los personajes. Incluso en ese libro se trataba a Sancho Panza que de borracho, que de cosas que realmente él no había hecho. Es una obra que de hecho ya se perdió en la bruma del tiempo, pero en su momento no solo fue muy publicitada, sino que incluso, o sea, tan lo fue que es mencionada dentro de la propia segunda parte, digamos, canónica. Dentro de la segunda parte fue mencionado el Quijote de Avellaneda, porque de hecho, pues, ahí como que Cervantes dijo, bueno, ya para que no estén, casi para que no estén fregando, y también para dejar claro que ese otro Quijote no es mío, sino que es de Avellaneda, o de un autor que era a lo mejor un seudónimo. Realmente no se sabe quién era el tal Avellaneda. Y hay muchos estudios porque han de saber que hay cervantólogos, hay quijotólogos. De hecho, en la obra que tengo yo, en el ejemplar que tengo, que mal está que les platique, porque pues no todo puede salir bien en un solo día, porque me traje la cámara, el tripié, traje este micrófono que espero que se oiga bien, ustedes me dirán, es el famoso micrófono inalámbrico que usé también en el Chopo, y pues alguna cosa se me tenía que olvidar, desgraciadamente. Traigo cargando 2 tripiés y todo eso. Pero bueno, ese ejemplar que tengo es precisamente, lo compré por parte del Museo Iconográfico del Quijote. El Museo Iconográfico del Quijote se encuentra aquí en Guanajuato, solo que para cuando llegamos pues ya estaba cerrado, ¿no? Y entonces pues digamos que no pudimos acceder hoy, pero no me quedé con las ganas en ese sentido, porque yo ya había accedido, yo fui a la exposición. De hecho, en ese tiempo yo estaba en la división de escenografía, en el seguro, en el IMSS, y entonces pues nos tocó montar un templete ahí en el siglo XXI. Entonces, en el Centro Médico Siglo XXI, entonces ahí se montó la exposición, se trajeron, digamos, la mayor parte de las obras del Museo Cervantino, de aquí de Guanajuato, y entonces pues ahí, aparte de que había obviamente pues todas las pinturas que es una exposición bellísima. Aparte de eso, pues me compré un ejemplar del Quijote en la tienda de souvenirs que pusieron precisamente para ese fin, para esa tienda, digamos, para esa exposición, perdón. Y entonces, pues, después les voy a mandar en redes sociales, y a lo mejor igual hago una especie de segunda parte o un epígrafe. ¿O qué les parece? Bueno, era sorpresa. Pero me voy a subir a la Sierra de Jalisco a hacer un especial sobre Juan Rulfo el sábado. Ese día, aparte de leer un poquito de Juan Rulfo, leer un poquito del Llano en Llamas y de Pedro Páramo, ¿qué les parece si les enseño mi ejemplar del Quijote? Porque ese ejemplar del Quijote, fíjense que viene no solo con un montón de anotaciones de los quijotólogos, de los cervantólogos, no solo con eso, sino que también viene con muchas ilustraciones de las pinturas del Museo Iconográfico del Quijote. Entonces es una maravilla, es una gozada, o sea, es una experiencia extendida. Digamos que ese es otro punto, lo que les digo del fandom, ¿no? Y el fandom busca experiencias extendidas, por ejemplo, incluso para las películas, no sé, existe la novelización, ¿no? Y existen también los parques de atracciones, no sé, los parques temáticos. Y entonces, pues también el Quijote es toda una experiencia extendida, porque existen obras de teatro, obras radiofónicas. Les recomiendo mucho escuchar la obra de la cadena SER. Ya sabemos que es una radiodifusora sumamente conservadora, sí, pero de todos modos, pues la obra que hicieron en los 80 con Francisco Rabal, el que hizo de Nazarín, ya más viejito, como Sancho Panza, es una joya, es una gozada, dura 14 horas, la pueden escuchar por cachos. Obviamente pues también está la obra del Hombre de la Mancha, un musical de Broadway que de hecho en la Ciudad de México a mí me tocó verlo, donde actuaba Benny Ibarra en el Teatro de los Insurgentes. Entonces es una enorme experiencia, es una
digamos, es todo un mundo, es un universo, de hecho. Tan es un universo, fíjense, hay otros autores, por ejemplo, como Stephen King, y como autores de otras índoles, que también son, por ejemplo, cineastas, como el ahora un poquito infame Luis Estrada, pero también en su momento William Faulkner, por ejemplo, William Faulkner o el propio Juan Rulfo, de hacer un universo compartido, de que sus personajes estén cruzados en distintas obras. Fíjense que, por ejemplo, hay un pasaje bien interesante porque ya sabemos que obviamente así empieza el Quijote, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y nos empieza a decir, bueno, vamos a ver quién nos lo empieza a decir. A ver si alguien de ustedes sabe quién es el autor original del Quijote según Cervantes. Ahí les dejo la trivia. Si no, se vale, bueno, si no lo saben de una, pues sí, ya se vale buscar en Google, ni modo. Pero si alguien se lo sabe, pues yo creo que se va a ganar una cena, una cena de taquitos. Porque fíjense que el autor del Quijote, Cervantes, se lo adjudica a otra persona. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. El punto es que hay una parte, un pasaje de la historia sumamente interesante en el que el cura y el barbero, que digamos son pues las dos eminencias del pueblo, porque obviamente en la Edad Media y ya después de la Edad Media, eso ya no es la Edad Media, digamos que ya no es tan medieval, ya es, digamos, Renacimiento prácticamente. Entonces, en la Edad Media, perdón, después de la Edad Media y todo ese periodo, pues el barbero era como el doctor del pueblo, porque el barbero también sacaba muelas, también cosía las heridas, cauterizaba o ponía sanguijuelas, no sé. Entonces, pues en ese tiempo, pues era la figura, digamos, preponderante, junto con el cura, obviamente. De hecho, la única manera de tener estudios era ordenarse como sacerdote. Por lo tanto, al cura se le trataba de licenciado. Era el único licenciado que era posible. Era, por lo tanto, el único licenciado del pueblo. Ambos eran, digamos que amigos de don Alonso Quijano el Bueno, que así es como descubrimos que se llama, pero hasta la segunda parte descubrimos su verdadero nombre, porque en el primer libro solo lo dice de una manera imprecisa, dice Quijada o Quejana, pero no está seguro. Y después, pero eso lo oímos de voz de Cervantes. Y en el segundo libro, pues ya nos dice que realmente su nombre es don Alonso Quijano el Bueno. Pero entonces, ¿por qué le llaman un hidalgo? Un hidalgo es porque es hijo de algo, digamos que era heredero de una estirpe y por eso tenía tierras, por eso era un hacendado. Entonces, pues como era una persona prominente del pueblo, como era una persona, digamos, que tenía pues ciertas posibilidades económicas, por lo tanto estaba pues no emparentado, sino obviamente pues amistado con el cura y el barbero, que eran esas dos figuras prominentes, y ellos, pues entre que no tenían nada que hacer, y entre que supuestamente querían curar a Don Quijote, porque ese es el otro meollo del asunto, Don Quijote se vuelve loco, entre comillas, ahorita vamos a ver qué tan loco se vuelve loco, entre comillas, porque leía muchos libros de caballería. Leía muchos libros que en ese momento, y esa es una crítica que hace Cervantes para ese punto central, esos libros eran como si ahorita habláramos de La Rosa de Guadalupe, no sé, como de las telenovelas. O sea, eran un género basura. Eran un género que incluso estaba por debajo del género pastoril, que era un género de enredos y de amoríos que se desarollaba en el medio rural, que era lo que también le gustaba a Cervantes escribir. Como a Cervantes le gustaba, digamos, pues hacer ese tipo de metaficción, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. En efecto, era Amadís de Gaula, uno de los grandes, digamos, modelos a seguir que tenía don Alonso Quijano el Bueno. Era el gran Amadís de Gaula, que algunos historiadores dicen que existió, otros que no existió. Algunos dicen que fue portugués, otros dicen que fue español,
pero pues obviamente se pierde en la bruma del tiempo porque estamos hablando de libros que datan de los años 1200 o 1100 incluso, algunos dicen. Entonces, pues en este tipo de historias, pues había igualmente cuestiones fantásticas, cuestiones sobre todo que desafiaban no a la razón, porque en ese momento la razón como la conocemos ahora todavía no tenía una primacía grande en Europa, sino más bien que se oponía a veces pues a los preceptos de la iglesia. Y entonces pues cuestiones de brujos, encantamientos y gigantes, dragones, pues no le hacían mucha gracia a la iglesia. Y consideraban, si bien no los prohibían todos, consideraban que pues su lectura era simplemente pues sustraerse de la realidad de una manera muy boba y muy poco pues muy poco responsable, y entonces pues por eso es que ahí venía la crítica un poquito, pero también la crítica, no nada más la crítica, digamos, expresa, la crítica clarita hacia los que lo criticaban, valga la redundancia, de Cervantes, sino también a la propia iglesia y a las propias personas que consideraban que el género que el género pastoril, que era el que escribía Cervantes, pues era basura también, que no les gustaba. Entonces hay esta escena donde el cura y el barbero, cuando logran traer a Don Quijote de vuelta a su hacienda, se ponen a seleccionar libros para quemarlos, porque estos libros, como bien les había dicho, pues le quemaron, le secaron el cerebro, le secaron el seso, así lo dicen en la novela, a don Alonso Quijano el Bueno, y entonces ellos andaban seleccionando a ver qué libros iban a quemar, los iban a quemar para salvarlo a él, para curarlo, y para que ya no los leyera más. Entonces obviamente pues todos los libros de Amadís de Gaula, todos los libros de las aventuras de Roldán o Rotolando, todos los libros que tenían que ver con estos enredos de princesas y de matar a un gigante y de librarse del encantamiento de un brujo, pues todos estos libros los queman, pero en la selección, en la criba, dice, a ver, este libro es La Galatea de Cervantes, y dice el cura, ah, no, ese me lo pones aparte porque Cervantes es mi amigo y La Galatea es un libro que en su primera parte, si bien no termina de concluir toda la acción, no termina de ser un gran libro, promete mucho y estoy esperando la segunda parte. Entonces eso es este ejercicio de metaficción, pero también de crear un universo donde coexisten todos los personajes, donde coexisten todos estos, los propios textos, los propios lugares también, que hasta eso lo que tiene Cervantes es que no recurre a inventarse lugares, y tanto así que hay incluso algunas personas que hacen, entre comillas, arqueología literaria, es muy interesante porque son ejercicios de tratar de reconstruir los, digamos, los caminos, de reconstruir de los hechos y encontrar los emplazamientos en donde realmente pudo haber pasado esto. Otra cuestión también que se ve aquí reflejada es un poquito, y que lo han dicho muchos autores, es eso de ponerse a sí mismo, poner al autor dentro de la novela, pero de una forma más velada, porque ahí obviamente lo mencionan. Pero, por cierto, ya que no me dijeron el nombre, les voy a decir, Cide Hamete Benengeli. Es el nombre del árabe, del historiador árabe, que obviamente pues es ficticio, no existió, pero según Cervantes, pues Cide Hamete Benengeli es el historiador árabe que desarrolló toda la historia del Quijote. Entonces, por cierto, hay discusiones, lo de Cide, pues tendría que ver con Sidi, la palabra que utilizan para referirse a un señor, como si dijéramos don en árabe. Por eso el mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, un combatiente que peleó contra los moros, contra Ben Yusuf, aproximadamente en el año 1002, y que ya saben que luego, cuando lo hirieron de muerte, quedó, sus más cercanos decidieron ponerlo en su caballo Babieca, para que
no se les bajara la moral, y él ya muerto, pero dirigiendo a sus tropas, entre comillas. Entonces a él lo llamaban, los moros lo llamaban el Cid, porque hasta se ganó el respeto de los moros. Entonces de ahí tenemos que Cid, pues es el nombre, o Sidi, sería el nombre como de don o de señor, ¿no? Hamete puede ser de Ahmed, pero les digo, hay discusioncísimas, muchas discusiones. Ahmed, que sería para algunos, o Hamete, que sería el equivalente de Miguel en árabe. Pero obviamente pues las raíces no tienen por qué ser las mismas, ¿no? De hecho, Miguel pues es una palabra bueno, griega, de origen griego, que debe venir obviamente, no, perdón, no es griego, es directamente del hebreo, porque la terminación el, la partícula el sufijo el se refiere a Dios, quien como Dios. Entonces, pues no creo que tenga necesariamente un equivalente morfológico. Entonces puede ser Hamete o puede ser Ahmed. Y Benengeli, que si bien lo relaciona un poco incluso el propio Sancho Panza con la palabra berenjena, porque lo mencionan también dentro del libro, les digo, es metaficción, es todo un Cervantes verso, entre comillas. Pues eso, el apellido Benengeli o Benengeli tendría que ser, según algunos, la traducción literal, que sería como hijo de los siervos, Cervantes, precisamente. Sería como pone el nombre de Cervantes, ¿no? En árabe, más o menos. Bueno, entonces, como les decía, pues estas metaficciones, hacer un cruce de personajes, dice, pero eso es el inicio de la segunda parte, dice, el árabe no escribió lo que hasta el punto que pelea con el vizcaíno. Sí, tienes razón, porque hay un punto donde dice aquí ya no hay registro de Sidi Hamete Benengeli, y entonces es donde se aventura, ¿no? a seguir Cervantes. Sí, tienes razón, pero básicamente es un juego que se trae el propio Cervantes, que Sidi Hamete Benengeli pues no existió, es el propio Cervantes, y entonces aparte pues se pone a sí mismo dentro de la novela como Don Quijote, porque supuestamente se ha descubierto en recientes investigaciones históricas que sí había sociedades de caballeros andantes tardíos. ¿Por qué tardíos? Porque ya hacía como 400 años que ya no había caballeros andantes, así como Don Quijote en territorio español ya no los había. Entonces, pues se dice que a estas sociedades, que eran, a lo mejor, no sé si puede ser un equivalente a las sociedades de Tolkien que existen en estos momentos, no sé, pues Cervantes andaba, digamos, también a caballo, a lo mejor simbólicamente, a lo mejor lúdicamente, de juego, en algún momento, porque él anduvo muchísimo tiempo en batallas. De hecho, pues combatió contra los turcos en el Mediterráneo, y de ahí es de donde viene, le quedó la mano izquierda pues casi inútil, y de ahí es de donde viene el nombre del Manco de Lepanto, realmente, porque pues él realmente estuvo incluso preso mucho tiempo, y tuvo muchos pues digamos problemas para publicar, porque obviamente había cosas que no le gustaban al rey, había cosas que no gustaban al clero, entonces tuvo que modificar muchas veces. Y de hecho el Quijote en su momento no era propiamente un libro que ahora podríamos calificar como de una cuestión, digamos, moralizante, de una cuestión, una fuente de sabiduría. El Quijote en su momento fue interpretado como dice aquí mi querida Alts, dice, era soldado de los tercios de España, el ejército más temible y lleno de mercenarios. Ese Cervantes, todo un loquillo. Sí, estaba versado en las artes de la guerra, y de hecho pues mucho de eso lo pone en voz de Don Quijote durante las dos novelas, pero sobre todo hay un pasaje donde vienen al encuentro, o se van a cruzar dos ejércitos bueno, no entre comillas ejércitos, sería mucho más bien dos rebañotes de ovejas, y entonces él le dice a Sancho, mira, y estos traen la bandera
de la princesa Miaulina, ¿no? Una bandera con un gatito que dice miau, es porque es la bandera de la princesa Miaulina. Y este otro, si miras para acá, traen otra insignia, una insignia de un león, y se van a pelear por el amor de una doncella. Y Sancho Panza lo único que veía eran unos rebañotes de ovejas que venían para cruzarse entre sí. Es algo muy, muy descriptivo porque digamos, Don Quijote le da pelos y señales como si lo hubiera estado preparando todo el día, y eso era lo increíble, ¿no? Que lucubraba al momento. Entonces, lo que se dice ahí es que quiso un poquito Cervantes, pues, plasmar esa parte de combatiente que tenía, pero también la parte que tenía de idealista, porque ya después de que, con el paso de los siglos, cuando Don Quijote dejó de interpretarse como una comedia donde había que burlarse del loquito y donde el loquito salía a palos. En muchas ocasiones salió a palos. Había muchas ocasiones, había por lo menos 3 o 4 ocasiones en que había, digamos, confusiones, tumultos, y entonces pues terminaba Don Quijote apaleado, incluso terminaba robado cuando decide él, a los que llaman los galeotes, a los reos que llevaban, él pensó que eran prisioneros y entonces decide liberarlos. Decide hacer toda una escaramuza para liberarlos, y resulta que a él lo asaltan. Resulta que es cuando uno de ellos, llamado Ginés de Pasamonte, le roba el rucio, su burrito, a Sancho Panza, y Sancho Panza se la pasa bien triste todo ese rato. Es sumamente triste, pero fíjense que hay ediciones donde eso se omite, porque después Ginés de Pasamonte se hace pasar por una especie como de gitanillo de pueblo en pueblo, que trae un changuito que supuestamente predice el futuro, y por cierto, en algún punto encuentran de nuevo el rucio vagando, y entonces se hace pasar por este gitanillo y trae un changuito que supuestamente le susurra al oído cosas que vienen en el futuro, o que pasaron en el pasado, valga la redundancia, de los personajes que lo consultan. Se hace pasar por un tal maese Nicolás, pero en realidad es Ginés de Pasamonte. Y entonces, pues Don Quijote sale a palos, sale robado, sale aporreado. En alguna ocasión igual se quiere enfrentar a un león. El león pide que le abran la jaula, eso es en la segunda parte. El león está dormido, y entonces Don Quijote se decreta vencedor, y de ahí en adelante le dice a Sancho Panza que se ha de llamar el Caballero de los Leones, porque antes de eso se hacía llamar el Caballero de la Triste Figura, porque se la pasaba penando por Dulcinea del Toboso. Y entonces, pues les digo, esto de poner al propio autor, de ponerse en la piel de tu personaje al que vas a construir, que lo vas a tratar con mucho cariño, pues eso, obviamente, Cervantes es de los primeros identificables en hacerlo con muchísima efectividad. Pero también hay otros. Por ejemplo, Stephen King se ha puesto muchas veces como el personaje principal, o como un personaje, digamos, escritor. Se puso como niño escritor, por ejemplo, en The Body, que fue adaptado al cine como Cuenta Conmigo. Se puso como igualmente escritor en eso, en It. En The Body era Gordy LaChance, que era desde chiquito un niño que era buen escritor, y ya de grande también se vuelve escritor. Y igualmente Bill Denbrough en eso, ¿no? En It. Pero también fíjense que podemos hablar de otro autor más cercano todavía, más cercano aquí, más cercano a nosotros, Jorge Ibargüengoitia, uno de los grandes escritores mexicanos, que, a ver, ahí les va otra trivia literaria. Jorge Ibargüengoitia, a sus lugares, que eran obviamente, pues aquí en Guanajuato, les ponía otro nombre. Al estado le puso el Plan de Abajo. ¿Cómo le puso a la ciudad? Porque él era de aquí de Guanajuato. ¿Cómo le puso a la ciudad? En sus libros, Jorge Ibargüengoitia, autor de Los Relámpagos de Agosto, de Las Muertas, que es una ficción sobre las Poquianchis, un libro bastante crudo,
y donde menciona todos estos lugares, pero con sus nombres cambiados, y también los nombres de las Poquianchis cambiados, obviamente. No fue como en la película de Casals, que aunque sí se basó mucho en el libro de Ibargüengoitia, pues realmente ya utilizó todos los nombres, digamos, verídicos, basándose un poco también en la hemerografía del momento, ¿no? Que ahí nació la revista La Alarma, que por cierto, mañana, al ratito, me dirijo a el pueblo de las Poquianchis. ¿Qué les parece si mañana hacemos un especial sobre las Poquianchis desde San Francisco del Rincón? Y sirve que paso el hierberío, hago una limpia para que se vaya el espíritu de Fox. Entonces, el nombre que le ponía, y eso sale mucho, de hecho, en otra novela que adaptaron muy bien, por cierto, al cine, en una película donde sale Fernando Luján. Y esa película se llama Estas ruinas que ves. Él, Jorge Ibargüengoitia, muerto por cierto, desgraciadamente, en un vuelo de Madrid a Colombia en 1983, el vuelo 11 de Avianca, pues le ponía... ¿En dónde dice eso de la recuperación? Lo dijo Casals, pero no periódico, sino La Alarma, no periódico, sino la revista La Alarma. Y de hecho, pues eso lo dijo en entrevista con Alfonso Cuarón, cuando habló sobre sí, y ya me acordé, y de hecho de ahí viene una frase que dijo Casals, que era: a mí me caga la música, dijo, que por eso no les ponía música a sus películas, pero se lo dijo Alfonso Cuarón, donde habló precisamente sobre aquellos 2 años de los 70 en los que hizo las Poquianchis, El Apando y Canoa. Y pues de hecho ahí son representados, por cierto, los periodistas de la revista La Alarma, que son Jorge Fegán y Salvador Sánchez, que es uno de los grandes actores mexicanos que siguen vivos. Entonces él en eso se basó, de hecho, y obviamente en el libro de Ibargüengoitia. De hecho, pues obviamente necesariamente tuvo que meterse a La Alarma, porque ahí venían todos los, digamos, una relatoría de los hechos con todos los nombres fieles, no nada más de los lugares, sino también de las personas implicadas. Y entonces, bueno, volviendo un poquito a eso de la metaficción, de poner al autor en la piel del personaje, pues fue Ibargüengoitia le puso Cuébano a la ciudad de Guanajuato. De hecho, pues sí, es sumamente recomendable la obra de Ibargüengoitia. Lastimosamente, pues algunos decían que era el próximo premio Nobel mexicano, pero pues murió prematuramente. De hecho, fíjense que hasta era querido también en los medios, así casi como Monsiváis. Lo abordaban mucho para entrevistas en Televisa, cosa que solo tenían, digamos, algunos ese privilegio, eran poquitos. Yo recuerdo que nada más era Ricardo Garibay, Octavio Paz, Monsiváis y el propio Ibargüengoitia. Entonces, eran de los poquitos, algo tendría, ¿no? Era muy bueno Ibargüengoitia. Y pues les digo, a esta ciudad le llamaba Cuébano, y él fue también quien hizo pues ese ejercicio sumamente cervantino de meterse a sí mismo en la piel de su personaje, de su protagonista de la historia, y su alter ego, digamos, su alter ego literario era Paco Aldebarán, que es interpretado por Fernando Luján en la película Estas ruinas que ves, que es una comedia pícara, ¿no? Una comedia pícara, pero lo que podemos rescatar era muy picaresco, de hecho, en su forma de escribir Jorge Ibargüengoitia. Entonces, pues de hecho también ha llegado el Prezi a recomendar Los Relámpagos de Agosto de Ibargüengoitia, que es un libro que habla sobre de que los miembros de un partido político, según se quieren mucho, según andan muy amiguitos, pero cuando empieza a llegarse el momento de saber quién es el tapado, se empiezan a pelear con todo, se empiezan a dar hasta con la cubeta. Entonces es muy curioso también, eso puede aplicar para la realidad actual. Déjenme ver un poquito el chat. Dice: gracias maestro por tantos datos, es impresionante todo lo que sabe, me encanta escucharlo. Muchísimas gracias, muchas gracias por el favor de su atención.
Sí, exacto. Entonces, voy a conseguir ese librito de los relámpagos de agosto y lo comparto en Telegram, en el grupo de Telegram, porque sí está muy sabrosín. Y es de Jorge Ibargüengoitia, les digo, por supuesto, un enamoradísimo de Cervantes. De hecho, pues igualmente dice, Miguel, necesito 2 libros más. Regreso la próxima semana y nos ponemos de acuerdo. Muy bien, Antonia, muchas gracias, muchas gracias. Hace rato, por cierto, vi a mi queridísimo José Alfredo Gutiérrez Falcón. Nos quedamos de ver allá en San Miguel de Allende, que hace un calor de perros bravos, Guanapato, como le llamaban aquí en el Conde Pátula, por cierto. En la caricatura del Conde Pátula, ¿se acuerdan que salía Perros Bravos Guanapato? Bueno, pues hacía un calorón y allá nos vimos para intercambiar libros, por cierto. Volviendo al Quijote y cerrando un poquito este maravilloso mundo de Jorge Ibargüengoitia, que no podíamos quedarnos sin hacerle un breve homenaje desde aquí, desde su queridísimo Cuébano, que en realidad obviamente pues es la ciudad de Guanajuato. Pues volviendo un poquito al Quijote, pues es también una obra que, como les decía, primero se interpretó como una comedia, donde salía a palos Don Quijote, ¿no? Donde en muchas situaciones de confusión, de repente lo aporreaban, de repente nunca lo espadeaban, digamos, nunca lo estocaban. Eso se cuidó mucho Cervantes. De hecho, ahorita vamos un poquito, ni modo, a spoilear el final, pero no tiene que ver realmente con heridas físicas. Pero entonces, realmente lo que llegó a hacer el Quijote después es representar una tragedia, porque después, a la luz, digamos, del siglo XIX, con el romanticismo, con ese romanticismo, pero más decimonónico, con ese romanticismo, digamos, inglés, pues el Quijote se empezó a ver como una tragedia, como la tragedia del incomprendido, como la tragedia de aquel que trata de hacer el bien y que es idealista, pero que no lo entienden, que nadie lo entiende. Y de hecho hay una figura que podríamos decir que es antagónica, y que tiene muchos matices, lo construye bastante bien Cervantes, que es el bachiller Sansón Carrasco. Y el bachiller Sansón Carrasco, pues es un joven ilustrado que está pues estudiando para ser sacerdote, y que es un joven pues muy leído, que obviamente él pasa de los libros de caballería. Él considera igualmente que los libros de caballería son indignos y que son basura, y entonces dice, ay, pobre Don Quijote, supuestamente lo compadece, pero también tiene esa venita de bully, que lo quiere fregar. También no solo lo quiere curar, o lo quiere supuestamente curar a través de fregarlo. Lo reta en el primer libro como el caballero de los espejos. Lo reta a medio bosque, pero lastimosamente para el bachiller Sansón Carrasco, cuando va a cargar contra Don Quijote, porque lo reta a duelo, porque obviamente llega hablándole a Don Quijote con la parafernalia propia de los caballeros andantes. Llega enfundado en una armadura, con un yelmo que no deja que se le vea la cara, y entonces pues Don Quijote acepta el reto y entonces le dice que él, para picarlo, le dice que no es cierto que Dulcinea del Toboso sea la más bella de todo este mundo. Y entonces pues acepta el reto, pero el caballo se le traba. Y entonces Don Quijote logra tumbarlo del caballo y se va derrotado. El bachiller Sansón Carrasco, en ese momento conocido como el Caballero de los Espejos. Pero vuelve después, vuelve y él es quien lleva a Don Quijote a su debacle, porque después de haber estado invitado bueno, antes está con unos marqueses que, por cierto, convencen a Sancho Panza de que sí le va a dar una isla Don Quijote, porque Don Quijote en principio lo había convencido de que le iba a dar una isla, de que su premio por desfacer entuertos con él, por resolver problemas, por ayudar al desvalido, que su premio iba a ser el
el ser gobernador de una ínsula. Obviamente ínsula pues es la forma arcaica de llamarles a las islas. Por eso, por si no se lo habían preguntado, península es que está agarrada, ¿no? Ínsula es que está solita, pero península es que está pendiendo, que está como colgada. Entonces, ínsula es una isla y a él le dicen a ellos que dice, ¿cómo lo busco en Telegram? Luis de Chávez. Dice... Eh, ahorita Lidia, mi querida Lidia Chávez, por cierto, que te mando también un saludo junto con Coffee Fan. Les mando un saludote a ambos. Muchas gracias por estar aquí. También mi querido Monero Simpson, Leti Aguilar. Pero Lidia tiene ahí el link y lo puede poner en el chat. Por favor, Lidia, ojalá me puedas apoyar con eso. Y bueno, entonces estos marqueses nada más se burlan de Don Quijote y luego lo hacen incluso montarse en un caballo fijo y lo aporrean y no, salen unas cosas muy deplorables de esta gente, digamos que refleja incluso, y eso sigue pasando, ¿no? Refleja incluso a muchos ricos que dicen que tienen mundo pero no tienen nada de moral y entonces se aprovechan pues de quien ven vulnerable, ¿no? Y convencen a Sancho Panza de que ya es gobernador de la ínsula barataria. Le presentan incluso problemas con gente falsa que son sus súbditos y él sorprendentemente todo lo resuelve con muy buen juicio. A pesar de que todo es un montaje, a pesar de que lo están engañando, pero descubrimos que si bien Sancho Panza era considerado como un simple, como una persona del pueblo, obviamente, que no era ilustrado ni mucho menos, pero que tenía un gran corazón, pues resulta que ese gran corazón o el juicio, el buen juicio que adquirió escuchando los consejos de Don Quijote, pues resulta que lo convierten en un gran gobernador de la ínsula barataria que lastimosamente no existe. Y que, pues les digo, todo era un montaje, ya después se van de ahí, se van a Barcelona, donde es invitado por un tal Maese Pedro. Son invitados a presenciar cómo hay una cabeza parlante a la que le piden consejo, le dicen, oh cabeza. Es chistoso eso, porque realmente se hablaba incluso de que era como una especie de autómata, pero era algo más sencillo. Era algo más sencillo, la verdad es que era una cabeza que simplemente estaba montada en un cuarto y en un cuarto inferior, pues alguien que escuchaba las preguntas, pues por un tubo decía las respuestas y ya salían por la cabeza y todos estaban maravillados, pero realmente pues era un artificio, justamente un artificio como, ay, hasta me dio un sentimiento, un artificio como lo llama Cervantes precisamente, simplemente ese ingenio, esa picaresca. Eso era precisamente en Barcelona, por eso dice el poema de León Felipe, dice que Don Quijote cayó en la playa, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino, frente al mar. Y dice, ¿cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento si te miro pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cansado, voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Es lo que dice el poema de León Felipe, que después fue adaptado en la canción Vencidos de Joan Manuel Serrat. Y pues, en efecto, vencidos, ¿por qué? Porque el bachiller Sansón Carrasco se le vuelve a presentar en esta ocasión, enfundado en otra armadura, como el caballero de la Blanca Luna. Y le insiste también a Don Quijote que ahora ya no era el caballero de la triste figura, sino que para ese momento era el caballero de los leones, investido ahora con ese título. Pues entonces se le presenta y le dice que lo vuelve a que lo reta y que Dulcinea del Toboso no es la dama más hermosa de todo el mundo, de todo el universo. Y entonces Don Quijote, crecido, porque también había una cierta fama ya que lo precedía, porque Maese Pedro lo hace invitar ya no para burlarse de él propiamente, sino simplemente porque era solo a los nobles, a las personas que consideraba de cierta ralea o de cierto estatus, los invitaba a presenciar ese prodigio de la cabeza parlante. Pero pues después Maese Pedro incluso también
por cierto, es quien presencia, quien da fe de ese combate en la playa de Barcelona. Y entonces, pues ahí confiado Don Quijote con esta fama que lo precedía, agrandado frente a Maese Pedro, que le había hecho pues todos los honores para invitarlo a Barcelona, pues decide igualmente cargar contra el bachiller Sansón Carrasco, quien en esta ocasión pues estaba mejor preparado, el caballo no se le trabó y obviamente con su lozanía y con su maña pues pudo tumbar a Don Quijote y llevarlo a su derrota. Y le dice en ese momento, fíjense, ay, hasta ahora sí, no es que se me salga un gallo, sino esta parte sí me da sentimiento, es triste. Le dice, aprieta la lanza, caballero, pero Dulcinea del Toboso es la dama más hermosa de todo el universo y yo, el caballero más desdichado. Ahí siente que cumplió su cometido el bachiller Sansón Carrasco y lo perdona. Y entonces regresa a Don Quijote sumamente derrotado, pero no obviamente en los menesteres de la batalla, sino derrotado anímicamente, derrotado mentalmente. La misión de Don Quijote, el caballero andante que un día tomó las armas y que se hizo ordenar caballero en una venta, confundiendo al ventero con el noble castellano que guardaba esa fortaleza, pues después de todas esas aventuras, después de haber tenido incluso que desfacer grandes entuertos verdaderos, después de juntar parejas, que por cierto esta parte es homenajeada también en el libro Navidad en las Montañas, que tiene mucho de Cervantino, que es más, yo creo que voy a hacer un especial sobre Navidad en las Montañas, desde Mineral del Chico, ahora en diciembre. ¿Por qué no? Hay que estar innovando, ¿no? Hay que meterle más literatura a esta transformación. Yo sigo insistiendo. Por eso compartan la transmisión, por eso mándenme para mis chicles, porque pues a mí me entusiasma mucho hacer esto. Yo lo haría con o sin ayuda de cualquier tipo. Y realmente ustedes saben que yo siempre que hago esto, pues lo disfruto, pero yo disfruto que lo disfruten. A mí me maravilla que se maravillen y que si le pueden mostrar este video o platicarle a alguien más lo que les estoy platicando, pues eso me hace muy feliz. Eso me hace sumamente feliz. Entonces, algunos autores, algunos quijotólogos, cervantólogos e incluso el propio Humberto Eco habla de una quijotización de Sancho, cómo Sancho adquiere un enorme juicio y un enorme entusiasmo, y Don Quijote se va convirtiendo en descreído y en un poco, sobre todo a su regreso a La Mancha, se va convirtiendo un poquito pues en una sombra, incluso más pálida que el propio Sancho Panza. Podríamos decir que aquí aplica algo más pálido que una sombra, a whiter shade of pale, como dice la canción de Procol Harum. Se va convirtiendo solo en una pálida sombra que incluso el bachiller Sansón Carrasco, pues ya un poquito arrepentido de que se le pasó la mano, de que probablemente no tenía que intervenir tanto. Ahí ya en el segundo enfrentamiento que tiene con Don Quijote, el bachiller Sansón Carrasco no fue movido realmente ya por el ímpetu de curar a su vecino, sino que más bien ahí ya lo que quería era venganza. Se le pasó la mano a Sansón Carrasco. Y después que don Alonso Quijano el Bueno yace en su lecho sin querer comer ni beber, se dedica solamente a visitarlo y a decirle, a consolarse con él, diciendo que ahora van a ser pastores y que van a comprar rebaños y que ahora ellos van a vivir, en vez de ser caballeros andantes, ahora van a vivir cuentos pastoriles en los que, por cierto, el bachiller Sansón Carrasco, que en ese momento realmente se vuelve amigo de Don Quijote, o ya no de Don Quijote, sino de don Alonso Quijano el Bueno,
que ha dejado las armas, que ha dejado la vida de caballero andante para yacer en su lecho, que será su lecho de muerte próximamente, según la historia. Se vuelve su amigo y adquiere para él, le dice, y tú vas a ser el pastor Carrascón, porque así era un poquito la nomenclatura, un poquito juguetona, que hacía Cervantes en los cuentos pastoriles, como el de la Galatea. Entonces, pues ya siendo amigo de quien lo venció sin saberlo, solo conservando el yelmo de Mambrino, el dorado yelmo de Mambrino, que realmente pues no era propiamente el yelmo de ese combatiente árabe de las leyendas, Mambrino, de las leyendas o de los libros de caballería que leía Don Quijote, sino que más bien era pues una bacía de barbero, era un sombrerito que con un huequito aquí donde los barberos ponían la barbilla de la persona, y entonces pues había que escupir la sangre cuando sacaban las muelas. En realidad se trataba de la bacía de barbero que utilizaba un sacamuelas que iba de pueblo en pueblo. Don Quijote cargó contra él y de su burro soltó la vacía de barbero, esa más bien como bandeja, y Don Quijote se lo calzó en la cabeza y dijo, el dorado yelmo de Mambrino. Y entonces, pues ya ni el yelmo de Mambrino le era motivo de triunfo, ya ni siquiera el haber, según sus palabras, enfrentado a los leones, ya ni siquiera el haber vencido al gigante Caraculiambro, en uno de los castillos, supuestamente, ya que eran, de hecho, es cuando se pone a pelear contra unas botas de vino, contra unos cueros de vino. Para él es el gigante Caraculiambro y otros varios gigantes en los campos de Montiel. Ese famoso episodio donde viene bajando hacia los campos de Montiel y están los molinos de viento con sus aspas girando y moliendo, obviamente, pues todo el trigo. Y entonces pues él siente que son los gigantes que están agitando los brazos y que lo están llamando a la batalla. Pues ni siquiera los recuerdos de esa batalla, ni siquiera la lucidez que ahora ha adquirido Sancho Panza, con esa lucidez y ese juicio y esa nobleza, es la mayor obra de Don Quijote. Don Quijote hizo de Sancho Panza, de un simple, lo convirtió en un sabio. Por eso les digo, Humberto Eco habla de la quijotización de Sancho Panza y la sanchificación de Don Quijote. Se invierten los papeles sobre el final, pero ni siquiera el tener a esa obra, a esa gran obra, a su vera, ni siquiera el consolarse con las promesas de la vida pastoril que buenamente y arrepentido el bachiller Sansón Carrasco ha tratado de infundirle, ni siquiera es suficiente con eso. Y la derrota de Don Quijote, como les digo, no es solo en las armas, es una derrota espiritual y es la derrota del idealismo. La última parte de Don Quijote, ese Don Quijote que ya no cree en las promesas que buenamente le hacen, que ya no cree ni en su propia obra, que es ese Sancho juicioso y sabio, debe ser, creo que, una lección de lo que no debemos hacer cuando tenemos ideales que a lo mejor se ven poco claros y poco fáciles de conseguir, pero que pues realmente no tuviéramos por qué dejarlos. Don Quijote no puede más y se deja morir. Muere don Alonso Quijano el Bueno. Muere, les digo, sin importarle su obra, los entuertos que desfizo, sin importarle sus batallas, sin importarle sus conquistas, que muchas estaban en su mente, o la lectura distinta, que realmente los que estaban equivocados eran las personas que lo juzgaban y el único que veía la realidad era él, metáfora de Jesucristo. Por eso también es pertinente hablar de Don Quijote hoy en Jueves Santo,
una metáfora retomada por los hermanos Wachowski, ahora hermanas, en la película The Matrix, con Neo también como Mesías, como el único que ve el código. Don Quijote veía el código y los demás solo veían personajes. Don Quijote tenía otro nivel de percepción de la realidad. Y los demás, que habían perdido la capacidad de soñar y la capacidad de escuchar y la capacidad de tolerar al que es distinto, eran los equivocados. Me gusta mucho esa lectura que es de existencialistas como Søren Kierkegaard o como el propio Ortega y Gasset. Los existencialistas manejan la hipótesis de que Don Quijote no era el equivocado. Su entorno era el equivocado y Don Quijote era el único que tenía la claridad. Y entonces, pues cuando pierde, digamos, este afán de mostrar a los demás esa realidad, pues se convierte en un mártir de las circunstancias, un mártir atemporal, un mártir que de cierta manera vino a redimir a los idealistas, siempre mal mirados y siempre denostados. Es Don Quijote una reivindicación del espíritu idealista, es una reivindicación de la sabiduría y de la amistad y del compañerismo, y es también una reivindicación de muchísimos valores que tampoco vamos a decir ahorita catastróficamente que se están perdiendo, pero que hay valores que volvieron a entrar en este proceso de transformación, volvieron a entrar a la gran palestra, volvieron a entrar al debate y que realmente antes habían sido cuestión hasta de risa, ¿no? Como la moral, por ejemplo, como la moral o como la bondad. Habían sido cuestiones que antes de que llegara el Prezi, realmente, pues, idealista y también romántico, ¿no? Dependiendo de la perspectiva y dependiendo también a lo mejor desde el periodo en el que se le encuadre, ¿no? A Don Quijote. Cualquiera de las dos para mí aplicaría. Igualmente, no son sinónimos, obviamente, entiendo la pregunta, pero yo creo que pues en algún momento somos idealistas y en otros somos románticos, quienes no vamos a decir que somos Quijotes de toda la vida, ¿no? Pero que tratamos de serlo. Tratamos de serlo. De cierta manera, y aunque suene a cliché, en ese sentido todos somos Sancho Panza y aspiramos a ser Don Quijote. No es que todos seamos Don Quijote, pero todos somos Sancho Panza porque queremos creer. Y a lo mejor terminamos descubriendo las grandes verdades, pegándonos a los Don Quijotes que nos encontramos por el camino. Entonces, pues esta ha sido mi relatoría en vivo sobre Don Quijote de la Mancha, reflexiones, datos. Nos fuimos un poquito por las ramas como nos gusta. Hablamos de Ibargüengoitia. Mañana vamos a hablar de las Poquianchis. El sábado vamos a hablar de Rulfo. Qué sabroso es poder compartir con ustedes esto. Qué lindo es poder compartir. Yo ya tenía muchísimas ganas de hacer esto, de estar en un lugar como este, de estar en este emplazamiento con este encuadre, en una noche como esta, platicando con ustedes de algo que me apasiona tanto y que creo que ustedes notarán que me apasiona muchísimo. Y es un regalo que quise darles, porque yo podría hacerlo desde Nesa o podría hacerlo para mí mismo, pero quise regalarles un poquito de mi pasión por Don Quijote desde un lugar tan emblemático. En algún momento, cuando haya la posibilidad económica, porque la tiene que haber, porque pues uno no deja de echar ganas, pues qué tal si hacemos esto desde La Mancha, desde España. Que sea una promesa. ¿Cómo ven, mis queridos botas negras? Que sea una promesa. No importa cuánto tardemos en cumplirla, pero yo creo que vale muchísimo la pena. Devoraré más quijotología para estar preparado y estar a la altura de las circunstancias en esa situación, en esa ocasión. Por lo pronto, espero hoy haber estado a la altura de las circunstancias. Espero hoy haber, sin guión, no tenía guión, pero traté de redocumentarme en los días previos.
y pues espero que les haya gustado. Ya saben que esta es mi contribución. Yo no voy a estar hablando de lo mismo que los demás porque los demás lo hacen muy bien. Entonces, pues cuando valga la pena, cuando haya algo como esto, creo que es cuando puedo hacer el esfuerzo, aunque estoy muy cansado y tengo mucho sueño porque nos atoramos en los callejones y eso, hay mucho tráfico, mucha gente, pero esto creo que valía mucho la pena y espero que les haya gustado. Ha sido una muy bella experiencia para mí, esta pequeña hora que compartimos juntos, pero pues espero que sea suficiente y que también siendo relativamente corto pues lo puedan compartir, lo puedan ver de nuevo, lo puedan ver con la familia. Yo creo que les agradecería mucho, me serviría mucho. ¿Cuándo voy a San Miguel? Vengo de San Miguel, me vi con Gutiérrez Falcón, intercambiamos libros esta tarde. Sí, y ya no voy a pasar por San Miguel lastimosamente. Este es el itinerario. Hoy me voy a San Francisco del Rincón y ahí nos vamos a quedar un rato. A ver si vamos a algún otro... muchas gracias. Muchas gracias, mi queridísimo Andrés. Vamos a estar en San Pancho y vamos a hacer ese especial sobre las poquianchis. Voy a meter a mi papá, ¿cómo ven? Para platicar sobre las poquianchis. Y a lo mejor a mi hermana Leticia, pues total, ¿no? Que valga la pena, para que se ponga sabrosa la cosa. Y el sábado, pues, con Rulfo. Exactamente, enchiladas, justamente. No con Doña Lupe, porque fuimos a uno de esos puestos de feria, pero pues estaban muy ricas y muy abundantes, ya saben. A lo mejor nos picaron los ojos, pero vale la pena, vale muchísimo la pena. Esto hasta me hizo olvidar el cansancio. Estoy sumamente contento por haber compartido esto con ustedes. Ahora sí me voy despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a mi querida Ina Plaza, Antonia Hernández, mi querida Marisol, Jenny, también dice Brígido Gallegos, muchísimas gracias también. Igualmente Laura González, Coffee Fan, mi querida Lidia Chávez, muchas gracias también Lidia por tu apoyo. Andrés Kopka, muchísimas gracias Andrés, gracias nuevamente, te mando un abrazote. Leti, mi querida Leti Aguilar, igualmente también por aquí andaba Bochini, igualmente andaba también, ¿quién más? Arturo Reyes Pérez, dice, lo hiciste muy bien, pues muchas gracias, qué bueno haber estado a la altura de las circunstancias. Igualmente Tere, pues todos los que... Alfredo M, muchísimas gracias también, qué bueno que andas por aquí. Qué bueno que te jalaste aquí con Daniel Cabrera, es un gusto tenerte, es un gusto tenerlos a todos. ¿A qué hora el programa de mañana? Yo creo que lo voy a hacer como por las 8 o 9 de la noche. Vamos a coordinarnos con mi familia porque nos venimos en 2 cachos, entonces al resto de mi familia los voy a ver allá. Cuando le planteé a mi papá y a mi hermana hablar sobre las poquianchis, yo creo que les va a interesar bastante a ellos y pues vamos a armarlo. Entonces les aviso por las redes sociales, les aviso con antelación. Ahorita no pude prepararlo antes, pero pues creo que salió bastante bien. Así que muchísimas gracias por su apoyo, por haber estado aquí y pues nos despedimos. Los dejo con Don Quijote y Sancho Panza en una última panorámica.